ciclo uterino y 3, primera semana del desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos 3 temas a desarrollar hoy día. La gametogénesis, básicamente, para comenzar esta segunda parte, ¿no? Incluye pues el proceso del desarrollo, de la formación de los gametos, ¿no? Tanto de los espermatozoides como de los ovocitos, ¿no? Por eso hay 2 procesos. Uno es la espermatogénesis y 2 la ovogénesis, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el ciclo menstrual también, ¿no? Ya cuando la mujer llega a la pubertad, ¿no? Y madura el sistema nervioso, comienzan a producirse hormonas, ¿no? Que van a originar que se inicien los ciclos menstruales, ¿no? En este caso interviene pues, el hipotálamo, interviene la adenohipófisis, ¿no? Intervienen los ovarios, interviene el útero, ¿no? Por eso tenemos acá el ciclo ovárico, ya que acontece durante el ciclo menstrual en el ovario, y tenemos también el ciclo uterino, ¿no? Entonces los eventos que ocurren también a nivel del útero durante el ciclo menstrual, a partir de la pubertad hasta la menopausia, en que cesan los ciclos menstruales, ¿no? Y luego vamos a hablar ya sobre, ya sabiendo cómo se originan los gametos o espermatozoides y los ovocitos, ya sabiendo también las características de dónde se va a implantar, ¿no? La célula huevo cigoto, que es en el útero, ¿no? Vamos a ver ya lo que es el proceso de la fecundación, que comprende la primera semana del desarrollo, ¿no? En esta primera semana del desarrollo va a ocurrir primero la fecundación, luego la división de la célula huevo cigoto y su transporte a través de la trompa, la llegada a la cavidad uterina y su implantación. Todo eso ocurre en la primera semana. Hasta ahí va a ser la clase de hoy, ¿ya? Entonces tenemos el proceso reproductivo inicial, los mismos temas que hemos mencionado, y comenzamos con la gametogénesis y los 2 procesos que son la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿correcto? No estén conversando, ya les dije, no estén conversando, no se distraigan y no me distraigan tampoco a mí, ¿ya? Y si quieren conversar y reírse, señorita, más seriedad, pues estamos en el aula, estamos en clase, ¿ya? Y si no quieren estar en la clase o no van a atender y van a conversar, yo prefiero que se retiren y se queden los que están interesados, aunque sean 2, 3 que se queden, pero que no se distraigan. ¿Correcto? No creo. No me voy a molestar si se van. ¿Él es? ¿Ya? Ah, ¿qué tal? Ya me parecía. Históricamente, Más que nada por en esto. el primer examen desaprueban alrededor del 50%, ¿no? Alrededor del 50%, ¿ya? Y yo veo que hay mucho ausentismo, entonces de repente va a ser más del 50%, ¿no? ¿Ya? Porque todas las clases no están en las transparencias, para eso son las clases, en las clases se explican más, ahí están los títulos, subtítulos, pero el contenido se desarrolla en las clases teóricas, y las preguntas vienen de las clases teóricas, ¿ya? Si bien hay libros de referencia, ¿no? Pero también por algo se hace las clases teóricas, pues, por si no, mejor no se hacen las clases. Muy bien, entonces la gametogénesis, ¿no? Comprende los procesos a través del cual se van a desarrollar los gametos, tanto los espermatozoides como los ovocitos. Ese proceso de gametogénesis, ¿no? Incluye 2 eventos, ¿no? 2 procesos también, ¿no? Uno es, se realizan 2 divisiones celulares, ¿no? Que son las meiosis, ¿ya? 2 divisiones celulares meióticas que son reduccionales, ¿no? Entonces, de las células iniciales
los gametos iniciales, que tienen 46 cromosomas, a través de esas dos divisiones meióticas, ¿no?, van a terminar en un número haploide de cromosomas, o sea, la mitad, ¿ya? Por eso se llama reduccional, ¿no? Y por otro lado también van a presentarse cambios, modificaciones en la morfología de las células iniciales, ¿no?, de las células iniciales, ¿ya? Digamos que inicialmente en los espermatozoides, digamos, están los espermatogonios, que son unas células redondeadas, y después de las dos divisiones meióticas, ¿no?, se van a originar los espermatozoides, que son células, pues ya ustedes conocen cómo son, diferentes a las células iniciales, ¿no? Igual los ovocitos, los ovogonios, que son los iniciales, que son células redondeadas, ¿no?, al final de la ovogénesis que vamos a ver, van a terminar formándose un ovocito maduro y 3 corpúsculos polares, que son células más pequeñas con menos citoplasma, ¿no? Entonces ocurren estos dos eventos en todo el proceso de la gametogénesis. ¿Y de dónde se originan, ¿no?, estas células primitivas, ¿no? Las células primitivas, las primeras células que van a dar origen posteriormente a los gametos, ¿no? Estas células se van a originar en la segunda semana del desarrollo, ¿no?, aproximadamente en la segunda semana del desarrollo, que se llama la semana del embrión bilaminar, ¿no?, del embrión bilaminar. Ese embrión bilaminar tiene dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Epiblasto y hipoblasto. Es en el epiblasto de ese embrión bilaminar, a la segunda semana, que se van a formar las células germinativas primordiales. Son las primeras células, ¿no? Las células se llaman también gonocitos, los gonocitos, ¿ya? Entonces, estas células germinativas primordiales que aparecen en la semana del embrión bilaminar, en la segunda semana, ¿no?, de esta zona del epiblasto van a ubicarse ya alrededor de la tercera semana, ¿no? Acá vemos el embrión, ¿no?, en este caso en la tercera semana, ya un embrión de 3 semanas, ¿no? Vemos acá el embrión bilaminar, acá la parte craneal, acá la parte caudal, este viene a ser el saco vitelino, y por acá se está formando la cavidad amniótica, ¿no? Entonces, de lo que se formó en el epiblasto, luego se van a ubicar acá en el saco vitelino, en la pared posterior del saco vitelino, cerca de la desembocadura del alantoides, ¿no? Estos puntitos amarillos vienen a ser las células germinativas primordiales que se originaron en el epiblasto y luego se ubicaron ya en la pared posterior del saco vitelino hacia la tercera semana. De esa ubicación, ¿no?, de esta ubicación, estas células germinativas primordiales, ¿no?, en la siguiente semana empiezan a migrar mediante movimientos ameboideos, o sea, como las amebas, ¿no?, empiezan a migrar, ¿ya?, por el intestino posterior primitivo de este embrión, ¿no?, y se localizan acá, en esta zona donde está la luz, ¿no?, en la pared posterior abdominal, ¿no?, en el abdomen medio, más o menos acá, en el abdomen medio, pared posterior, ¿no?, allí van a migrar estas células germinativas primordiales o gonocitos hacia la cuarta semana, aquí. ¿Por qué aquí? Porque en esta parte está ubicada la gónada indiferenciada, ¿no?, la gónada indiferenciada, ¿ya?, la gónada indiferenciada, o sea, es una estructura primitiva que no sabemos si va a ser un testículo o si va a ser ovario todavía, ¿no? Entonces, esa estructura primitiva se localiza acá, en la pared abdominal posterior, ¿no?, en la zona más o menos del intestino medio, ¿ya? Entonces, hacia ese lugar migran, hacia la zona donde está la gónada indiferenciada, ¿ya?, y llegan hasta este lugar ya finalizando la quinta semana, ¿ya? Llegan finalizando la quinta semana de desarrollo, ¿no? Durante todo este tiempo, estas células germinativas primordiales
se pueden ir dividiendo a través de divisiones mitóticas, ¿no? O sea, van formando más células germinativas primordiales, ¿ya? A través de divisiones mitóticas. Entonces, este es el origen, ¿no?, de las primeras células que van a posteriormente, ¿no?, dar origen a los gametos, sean espermatozoides o sean ovocitos, ¿no? No era la meiosis. Esto para un recuerdo de lo que es, cómo es el aparato genital masculino. Ya tenemos acá las gónadas masculinas, los testículos, ¿no? Los testículos, y acá tenemos un corte de testículos, ya, con los lobulillos testiculares. Los lobulillos testiculares, dentro de los lobulillos testiculares tenemos los tubos seminíferos, y dentro de los tubos seminíferos es donde se va a realizar la espermatogénesis, ¿no? Dentro de los tubos seminíferos, ya, acá. Ya cuando se haga la próxima semana la práctica, la siguiente todavía de va a haber una práctica de espermatogénesis también, ¿ya? Entonces ahí ya al microscopio vamos a ver mejor esta parte ya, ¿no? Entonces, para recordar nada más, entonces acá se van a formar los espermatozoides mediante el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Una vez que se formaron los espermatozoides, se van a ubicar ya en esta estructura que se llama el epidídimo, ¿no? Acá alcanzan su madurez y adquieren mayor movimiento, ¿no?, en el epidídimo, ¿ya?, de acá, y el viaje que realizan pues los espermatozoides, ¿no?, hacia el exterior, ¿no?, hacia el exterior sería a través del epidídimo, sale por el conducto deferente, ¿no? Luego tenemos acá el conducto eyaculador que ingresa a la próstata. Acá tenemos la vesícula seminal, ¿no?, el conducto eyaculador, y de acá se continúa con la uretra prostática, la uretra peneana, y sale al exterior, ¿no? Ese sería todo el recorrido que realizan pues los espermatozoides. Y para la espermatogénesis, ¿no?, para la espermatogénesis intervienen unas hormonas, ¿no? Intervienen unas hormonas, ¿ya? Comenzamos diciendo que la espermatogénesis se inicia en la pubertad, ¿no? Cuando el niño alcanza más o menos los 11, 12 años, inicia su etapa de la pubertad, su sistema nervioso central alcanza ya un mayor desarrollo, ¿no? Y a nivel del hipotálamo se empieza a producir esta hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas hipoficiarias, ¿no? GnRH, a nivel del hipotálamo, ¿ya? Esta hormona liberadora de gonadotrofinas hipoficiarias va a actuar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y en esta adenohipófisis se van a producir las gonadotrofinas hipoficiarias, que son dos, la FSH y la LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿no? Son las dos hormonas hipoficiarias, ¿ya? Y estas dos hormonas hipoficiarias son los que van a estimular a nivel de los tubos seminíferos, ¿ya?, a nivel de los tubos seminíferos, para que se inicie pues el proceso de la espermatogénesis, ¿ya? La hormona folículo estimulante, por un lado, va a estimular a las células de la serie espermática para que inicien su proceso de mitosis, de meiosis, ¿no?, de meiosis, ¿ya?, las dos divisiones meióticas. Y la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig, que son células que se encuentran entre los tubos seminíferos. Entre tubo seminífero y tubo seminífero hay un espacio que se llama el espacio intersticial, y en ese espacio intersticial se ubican las células de Leydig. Estas células de Leydig son las que van a producir la hormona masculina, que es la testosterona, que también va a influir, ¿no?, en el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Entonces, tanto FSH como LH intervienen en el proceso de la espermatogénesis. Directamente FSH estimulando la espermatogénesis, y LH indirectamente también a través de la producción de testosterona estimula también la espermatogénesis. Y tenemos acá
todo el proceso de la espermatogénesis, que ya dijimos se inicia en la pubertad, ¿no? ¿Dónde se realiza? En el testículo. ¿En qué parte del testículo? En la zona medular del testículo, a diferencia de la ovogénesis, que es en la zona cortical, ¿ya? Entonces, en la zona medular están los tubos seminíferos. Dentro de los tubos seminíferos están las células germinativas primordiales, que como se han diferenciado, la gónada indiferenciada se ha diferenciado a testículo, ¿no? Entonces esas células germinativas primordiales se van a llamar espermatogonios, ¿ya? Si la gónada indiferenciada se diferencia a ovario, esas células germinativas se van a llamar ovogonios, ¿no? Ovogonios, ¿ya? En este caso de espermatogénesis tenemos los espermatogonios, serían pues la primera célula de la serie espermática, los espermatogonios, ¿no? Las que siguen a las células germinativas que se han diferenciado ya pues, en este caso a espermatogonios, ¿no? Tanto las células germinativas primordiales como los espermatogonios tienen todavía 46 cromosomas, es un número diploide de cromosomas, ¿no? Estos espermatogonios ya se dividen por mitosis, dando más espermatogonios, ¿ya? Dando más espermatogonios, y algunos de estos espermatogonios desarrollan y maduran y se convierten en espermatocitos primarios, ¿ya? Espermatocitos primarios. Entonces, los espermatogonios, ¿ya? Los espermatogonios se dividen, dan más espermatogonios, ¿no? Y maduran y se convierten en espermatocitos primarios, que también tienen 46 cromosomas todavía, ¿no? Recién este espermatocito primario, ¿no? Este espermatocito primario va a experimentar su primera división meiótica, ¿ya? Su primera división meiótica, de tal manera que ya sabemos que es reduccional las divisiones meióticas, ¿no? De un espermatocito primario se van a formar dos espermatocitos secundarios, ¿ya? Ya estos espermatocitos secundarios no tienen un número haploide de cromosomas, ¿no? Puede ser 23X o 23Y, ¿ya? 23 cromosomas, se dicen son 23 cromosomas dobles, o sea, con doble cromátide, ¿no? Pero son 23, ¿ya? Con doble cromátide. Estos espermatocitos secundarios rápidamente inician su segunda división meiótica, y el producto de esa segunda división meiótica, de cada uno salen los espermátides, ¿no? Cada uno de estos espermátides también tiene 23 cromosomas, un número haploide, pero en este caso ya son cromosomas simples ya, no es con doble cromátide, sino con una sola cromátide, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que los espermátides, que son células también redondeadas, pero más pequeñas, cada vez se van achicando, ¿no? Y estas espermátides, ¿no? Estas espermátides se van a convertir en espermatozoides, ¿no? El proceso de conversión de espermátides a espermatozoides se llama espermiogénesis, ¿ya? Esa espermiogénesis, que es la etapa final de la espermatogénesis, ¿no? Se producen una serie ya de cambios, ¿no? En estas células redondeadas, como ustedes ven acá, ¿no? Desde células redondeadas hasta terminar en el espermatozoide, ¿no? Que tiene su cabeza, su cuello y su cola, ¿no? Y que mide alrededor de 50 a 60 micras, ¿no? De estas 50 a 60 micras de un espermatozoide ya maduro, 3 a 5 micras mide su cabecita, y el resto es la cola, ¿no? A pesar de que este es más pequeño, pero acá está la cabeza y tiene el núcleo, que es la parte más importante, que contiene la información genética, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces, todo este proceso se llama la espermiogénesis. ¿Y qué ocurre? Miren ustedes, ocurre la formación del acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? El acrosoma es una estructura que se forma por delante de la cabeza del espermatozoide, acá, por delante, ¿ya? Es como una bolsita que contiene sustancias enzimáticas, ¿ya? Es una estructura que contiene sustancias enzimáticas que se va formando en este proceso de la espermiogénesis,
y que se llama el acrosoma, que ya lo vamos a ver después y vamos a ver cuál es su importancia. Acrosoma. Entonces, en la espermiogénesis se va formando el acrosoma, se condensa el núcleo también, ¿no? El núcleo se va condensando, ¿ya? Se va condensando el núcleo, se va formando ya el cuello del espermatozoide, la parte intermedia o pieza intermedia y la cola del espermatozoide, ¿no? Y se va a originar también una pérdida del citoplasma, se produce un desprendimiento de la mayor parte del citoplasma, vean ustedes, ¿no? Todo esto es el citoplasma, ¿no? Se va perdiendo, se va reduciendo, al final prácticamente no queda nada, un poco acá en la cabecita del espermatozoide, ¿no? Entonces, todos estos cambios, modificaciones son los que se producen en el espermátide, ¿no? Para terminar ya en su forma final, madura, que es la del espermatozoide, ¿ya? Todo este proceso de espermatogénesis dura alrededor de 64 a 74 días. 64 a 74 días. O sea, cada 64 a cada 74 días, ¿no? Se van produciendo nuevos espermatozoides, ¿no? Nuevos espermatozoides. A diferencia de la mujer, ¿no? Que nace con una cantidad determinada de ovocitos, ya a partir del nacimiento, ya esos ovocitos ya no van a multiplicarse ya, ¿no? Más bien van a disminuir a través de los años, ¿no? Pero no son ovocitos que tengan pues, nuevos como estos que cada 64 o 74 días se regeneran, ¿no? Entonces, si la mujer nace con una cantidad determinada, esa cantidad va a ir agotándose a medida que pasan los años, ¿no? Desde los 11, 12 años que comienza ya pues a menstruar, ¿no? Y a madurar los folículos, y entonces con cada menstruación se van agotando los folículos, pero son los mismos con los que nació, no aparecen nuevos ovocitos. Entonces los ovocitos también van envejeciendo pues con la mujer, ¿no? A medida que pasan los años, entonces los ovocitos también van cumpliendo años, ¿no? Van cumpliendo años. Y por eso es que, como son los mismos ovocitos, durante los 35 años más o menos que dura la vida reproductiva, ¿no? Están sujetos a exposiciones, ¿no? De diferentes tipos, radiaciones, infecciones, ¿no? Sustancias tóxicas, y estos ovocitos entonces expuestos a estos factores, ¿no? Pueden experimentar pues cambios en su información genética, ¿no? A diferencia de los espermatozoides, ¿no? Que siempre se van modificando, ¿no? Cada 2 meses, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses se van modificando, ¿no? ¿Los partos no cuentan? Esto es lo mismo que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos el testículo, acá un tubo seminífero, un corte transversal de tubo seminífero, ¿no? Y acá vemos lo que se ve en un corte y lo que vamos a ver cuando se haga la práctica de espermatogénesis, ¿no? Esta es la membrana basal de un tubo seminífero. La primera células de la serie espermática vienen a ser, dijimos, los espermatogonios que están pegados a la membrana basal, ¿no? Estos espermatogonios, dijimos, maduran y se convierten en espermatocitos primarios, ¿no? Que son estos ya más grandes, con un núcleo más grande y granuloso, ¿no? Que indica ya estos de acá, ¿no? Estos espermatocitos primarios, ¿no? Experimentan su primera división meiótica y van a dar lugar a los espermatocitos secundarios, ¿no? Los espermatocitos secundarios, ¿ya? Estos se dividen rápidamente, ¿no? En su segunda división meiótica y van a dar lugar a las espermátides, ¿no? Y las espermátides, mediante el proceso de la espermiogénesis, se convierten en espermatozoides. Y todo esto dura 64 a 74 días, ¿no? A partir de la pubertad. Y estos son los cambios, dijimos que hay cambios en la parte cromosómica, ¿no? Y cambios en la parte morfológica, ¿no? Y lo de la parte de los cromosomas es esto que ya también lo hemos mencionado, ¿no? Espermatogonio, madura espermatocito primario, primera división meiótica y se da lugar a 2 espermatocitos secundarios,
¿no? Con un número ya haploide de cromosomas, pero dobles, ¿no? Doble cromátide, ¿ven? Con doble cromátide, pero 23, ¿no? Luego viene la segunda división meiótica y cada uno de estos da 2 espermátides, ¿no? También con 23 cromosomas, pero ya son cromosomas simples, con una sola cromátide, ¿no? ¿Ya? Y estos maduran por la espermiogénesis y terminan en espermatozoides, ¿no? De tal manera que al final de la espermatogénesis de un espermatocito primario se va a dar lugar a 4 espermatozoides o 4 espermátides, como quieran, ¿no? Ya, con un número haploide de cromosomas. Es lo mismo acá la espermatogénesis, pero para diferenciar que durante la etapa de la niñez, hasta la etapa de la niñez, los tubos seminíferos todavía se llaman cordones testiculares, nada, se llaman todavía cordones testiculares, ¿no? Y estos cordones testiculares son estructuras macizas, y dentro de esa estructura maciza se están conteniendo pues las células germinativas primordiales, que en este caso se van a llamar espermatogonios, ¿no? Y entre los espermatogonios va a haber otras células que se llaman las células sustentaculares o células de sostén o células de Sertoli, ¿ya? Las células de Sertoli son importantes porque son células que van a proteger, ¿no? Que van a nutrir a estos elementos de la serie espermática, ¿ya? Van a colaborar en la espermatogénesis, ¿no? Células de Sertoli, ¿ya? Entre tubo seminífero y tubo seminífero, pues si acá hay otro tubo seminífero, esto se llama el espacio intersticial, ahí se van a encontrar las células de Leydig, que son las que van a producir la testosterona, ¿no? Acá ya vemos un corte de un tubo seminífero después de la pubertad, ¿no? Entonces, después de la pubertad, esta estructura que inicialmente era una estructura maciza, ya va a adquirir en su parte central una luz, ¿no? Va a adquirir una luz, se va a canalizar y se van a llamar entonces ya los tubos seminíferos, ¿no? A partir de la pubertad, los tubos seminíferos, ¿no? Y dentro de estos tubos seminíferos van a estar contenidos pues todos estos elementos de la serie espermática. Acá no hay todavía, no hay todavía porque no se ha iniciado la espermatogénesis, pero ya en la pubertad y en adelante, ¿no? Ya el tubo seminífero adquiere su luz acá y aparecen ya todas estas células de la serie espermática, entonces, ¿no? A partir del espermatogonio, ¿no? Tenemos los espermatocitos primarios, luego primera división meiótica, espermatocitos secundarios, ¿no? Luego segunda división meiótica, espermátides y maduración mediante la espermiogénesis a espermatozoides, ¿no? Entre estas células de la serie espermática, dijimos, ¿no? Están estas otras células de forma triangular, que son las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli, ven ustedes acá, ¿ya? Células de Sertoli, ¿ya? Son los elementos de sostén, de nutrición, de protección y que ayudan también en el proceso de la espermatogénesis. Igual, lo mismo, ¿no? Lo mismo que el anterior, ¿ya? Estructura maciza antes de la pubertad, estructura ya canalicular, tubos seminíferos después de la pubertad, ¿no? Y acá están chiquitos las funciones pues, de esta célula de Sertoli, dice su sostén, protección, nutrición y colabora también en el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Empujando a estas células de la serie espermática hacia la luz del tubo seminífero. Bien, entonces por ese lado ya tenemos cómo se formaron los espermatozoides, ¿no? Y por otro lado tenemos la ovogénesis. La ovogénesis se realiza ¿dónde? En el ovario, en los ovarios, ¿no? ¿Y en qué parte de los ovarios? Ya adelantamos, en la zona cortical de los ovarios. La espermatogénesis es en la zona medular del testículo, ¿no? En este caso es en la zona cortical, por eso acá ustedes ven en toda la zona cortical, miren, todas las estructuras que intervienen en la ovogénesis, que son los folículos, ¿no? Son los folículos ováricos en diferentes etapas de maduración o de desarrollo, ¿ya? Diferentes etapas de maduración o desarrollo. Esto a partir de la pubertad también, ¿no? Cuando comienzan los ciclos menstruales, ¿no?
cuando comienzan los ciclos menstruales, cada mes se va a producir todo este proceso, ven ustedes, ¿no? ¿Ya? A partir de lo que se llaman folículos primordiales, ¿no? A partir de estructuras que se llaman folículos primordiales, que es el ovogonio, que se ha convertido, ¿no? Luego en ovocito primario, así como espermatogonio, espermatocito primario, ovogonio se convierte en ovocito primario, ¿no? Y este ovocito primario se rodea de una capa de células foliculares planas, ¿no? Y el conjunto de la capa de células foliculares más el ovocito se llama folículo primordial, ¿no? Folículo primordial, ¿ya? Entonces, cuando comienzan ya los ciclos menstruales y comienzan a actuar las hormonas, ¿no? Comienzan a actuar las hormonas, entonces estos folículos empiezan a desarrollar, vean ustedes, ¿no? Esto viene a ser ya, este es el folículo primordial, luego tenemos el folículo primario o en crecimiento, luego tenemos el folículo en maduración, ¿no? Y finalmente tenemos el folículo ya preovulatorio o folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf se caracteriza porque tiene una amplia cavidad que se llama el antro folicular, que contiene una sustancia que se llama el licor folicular, ¿no? Ya cuando estamos en esta etapa del desarrollo del folículo, ¿no? Está listo para que se produzca la ovulación, ¿no? Listo para que se produzca la ovulación, ¿ya? En esta parte del desarrollo de los folículos interviene lo que mencionamos inicialmente, ¿no? La FSH, o sea, hormona folículo estimulante, ¿ya? Hormona folículo, como su nombre lo dice, estimula los folículos para que desarrollen, pues, ¿no? Entonces, normalmente a partir cada mes, ¿no? Alrededor de 15 a 20 folículos primordiales comienzan su desarrollo cada mes. Entre 15 y 20 folículos primordiales comienzan a desarrollar, ¿no? Acá se ve uno solo que está siguiendo todo el proceso, pero son 15 a 20 folículos primordiales cada mes empiezan a desarrollar por el estímulo de la hormona folículo estimulante de la adenohipófisis, ¿no? Y esta a su vez estimulada por el hipotálamo, ¿no? Por la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿no? Hay unas células que se llaman las células foliculares o células de la granulosa, ¿no? Y en esas células de la granulosa se van a producir una de las hormonas femeninas que son los estrógenos, ¿ya? Entonces, en los folículos se producen los estrógenos, ¿ya? Acá. Luego, dijimos, llega a su máxima madurez, que es el folículo de Graf, ¿no? Y sale el folículo de Graf, y lo que queda del folículo de Graf, ¿no? Ya sin el ovocito, porque el ovocito ya salió, acá, ¿no? Lo que queda, esto amarillo, se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? Cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo